Hola Karen, estamos justamente en el centro de Bogotá, una ciudad que hoy día está de feriado y que está con una sensación térmica de humedad bastante persistente, pero aún así hemos estado desplegados en distintos puntos para poder, ¿no es cierto?, cubrir la llegada a Bogotá de este peligroso sicario de Meix. Ayer rompimos los protocolos de la Policía Nacional de Colombia, ahí en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, para poder acceder a esta persona y hacerle preguntas. Estuvimos frente a este sicario que se mostró bastante frío, con una mirada bastante desafiante. Lo conversábamos ahí también con las personas que estaban. Él intimida todo el tiempo, te queda mirando fijo. Es un tipo que no tiene ninguna cuota de arrepentimiento por lo que hizo. Se lo pregunté en reiteradas ocasiones e increíblemente nunca tuvo una señal en su rostro, alguna evidencia que diera cuenta de que había cometido algo que es extremadamente malo, como es ultimar a una persona a tiros y más encima pagado y en la vía pública. O sea, estamos hablando no de cualquier sicario. Y quiero decirles también que ayer junto a Sergio Erazo tuvimos la oportunidad de hacerle dos preguntas en la que yo le pregunto qué le decía a la familia del empresario que asesinó. Y él me dice, usted dice que es empresario, me lo dice dos veces. Y yo le digo, ¿y qué era entonces? Usted dice que era empresario. Y luego me dice que a él lo liberaron para matarme. Esa es la declaración, la cuña, como decimos nosotros, que me entrega en ese minuto. Y luego ya los comandos y toda la Policía Nacional de Colombia me empieza a cortar el paso y ahí el sujeto es llevado hacia el interior, donde es exhibido junto a Interpol Colombia y otras personas, entre ellos el enlace de Carabineros en Bogotá, estoy hablando del coronel Mauricio Pino y también del subprefecto Payán, enlace de la PDI en Colombia, dos personas que jugaron un rol clave para poder llevar a cabo las coordinaciones con las personas que finalmente lograron la detención. Y también les quiero contar algunos detalles que hemos obtenido en las últimas horas respecto a esta investigación, compañeros. Sí. Oye, aprovechemos de... Sí. Vamos a escuchar ese momento, Juan Carlos, como tú dices, a la frialdad. Logra preguntarle ahí, sí. Y él cuestiona esta condición de empresario. Revisemos parte de ese ambiente, lo que te responde cuando lo pudiste abordar ayer en Bogotá. A ver. ¿Está arrepentido de haber asesinado a este empresario en Chile? ¿Qué le puedes decir a la familia? Según usted era empresario. ¿Y qué era entonces? Según usted era empresario. ¿Pero usted lo asesinó a sangre fría? Según usted era empresario. ¿Lo asesinó a sangre fría? ¿Para qué me soltaron para matarme? Para matarme. Bien, ahí estaba la declaración, es sorprendente. Primero llama la atención la actitud, luego él no duda o no pone en duda lo que Juan Carlos le dice de haberlo asesinado a sangre fría, sino que lo que cuestiona es su condición de empresario. Oye, y además, Juan Carlos, felicitarte, porque bueno, me imagino que ahí es tan férreo toda la protección que tiene, ¿no es cierto? Lograste quebrar ese cerco, acercarte. Yo lo encuentro tan impresionante. No, fue un tremendo acierto, un tremendo acierto. No siempre está al lado, digamos, de un sicario. O sea, se transformó además de el hombre más buscado. Y Emiliano, aquí si me permites un segundito también, porque tú decías, uno lo ve de 18 años, pero tú dices, este tiene más de 40, porque la experiencia, sí. ¿Cuántos crímenes probablemente tendrá a su haber, no? Bueno, la lógica indica que no es el primero, así como el sujeto que lo contactó tampoco era el primero, sino que son cuestiones habituales en contexto de criminalidad organizada. Y precisamente, claro, este joven va a ser difícil saberlo, porque saber su historial en Venezuela va a ser muy difícil encontrarlo, precisamente por lo oscuro que pueden ser los registros allá. Ahí podríamos hacer una historia sociológica, pero fíjate que una de las características fundamentales también, como el termómetro de la criminalidad organizada, es cuando menores comienzan a participar en la comisión de delitos. Lo decía José en relación al sicario que mató allá al candidato, y lamentablemente nosotros estamos viendo en Chile ese fenómeno. Niños de 15, 16 participando, porque es muy atractivo esta cultura. Claro, que participen en amenaza o bajo coacción, por cierto. Comete un delito si no mata a tu familia, etcétera. Pero también porque es muy atractivo este mundo de la narcocultura, que les permite también acceder a muchísimo dinero muy pronto.
Oye, y claro, qué ganas de conocer un poco más, además de su historial. Cierto. Pero al parecer acá, Karim cometió algunos, entre comillas, errores, ¿no? A lo mejor esta misma juventud le jugó en contra, porque hay una foto, entiendo, con la hermana que habría sido una de las posibilidades de que esto lo hubiera delatado, ¿no? Se habla, mira, ahí aparece justamente la imagen con la hermana. Antes de decolorarse el pelo. Antes de ser- Y además, Pero mira, imagínate la ingenuidad, o no sé si llamarlo así, pero él sale mostrando la mano donde tiene el tatuaje, que era el elemento por lo que lo estaban buscando. Mira, esta imagen que aparece ahí, aparece en las redes sociales de la hermana, bueno, es una selfie, una foto que no le toma a alguien más, sino que lo toma su propia hermana, ¿no? Y esto habría sido algo clave. Te preguntamos por este elemento, por este dato, Juan Carlos. Sí, mira, ayer esa fotografía pudimos acceder a ella por parte de la Dirección de Comunicaciones de la DIJÍN, de acá de la Policía Nacional de Colombia, y justamente en ella aparece la hermana. ¿Y por qué es tan clave esta fotografía? Porque es una de las fotografías que el OS9 también pudo pesquisar en nuestro país, y recordemos que el OS9 lo seguía desde el día 19 de junio cuando comete el crimen, ¿no es cierto? Nunca le soltó la pista el OS9, en eso realiza un trabajo de inteligencia policial muy especializado. Nunca se dejaron de realizar conexiones tanto con Perú, con Bolivia, con Ecuador y con Colombia para poder ir cercando a este sujeto. Y les quiero dar un antecedente también. Ayer la Policía Nacional de Colombia nos confirmó que al menos 20 días estuvo este sujeto en la mira de la Policía Nacional de Colombia, de Interpol. 20 días estuvieron haciéndole seguimientos a este sujeto que estaba en Barranca Bermeja, una comuna que está a unas 2 horas de Bucaramanga, en el estado de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela. Uno podría pensar que él quería irse a Venezuela. ¿Por qué? Porque Chile no tiene tratado de extradición con Venezuela y evidentemente ahí es mucho más difícil poder dar con su paradero. Aparentemente, él se quería quedar en Colombia un buen tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque tenía la red de protección, estaba con su hermana. Claro. Tengo la identidad de su hermana, pero por reserva de la investigación la voy a mantener en el anonimato. Sé dónde vive, tengo su teléfono, una serie de datos, pero lo vamos a mantener por ahora bajo reserva. Sí. Juan Carlos. Ahora bien, también accedimos... Dígame. No, mira, en esa imagen, si tú nos puedes ayudar tal vez, porque el video de la detención se ve que hay un policía colombiano que se encuentra con un joven que viene caminando por la calle con el pelo decolorado, que le hace como una zancadilla, lo lanza al suelo, le pone las esposas y va como con algo en la mano, y se ve que hay un muro azul. Tienes toda la Que misma es pared. el mismo muro azul que se ve en la fotografía. O sea, me parece que esta labor de inteligencia era un poquito seguir las redes sociales, ver dónde estaba, ver que estaba con una mujer que era su hermana, dónde vive la hermana, y esperar a que aparezca para detenerlo, Oye, que fue pero lo que mira ocurrió, qué ¿no? elemento das, Karima, justamente coincide ahí el muro sí, que es aparece cierto. en la selfie, y justamente que es exactamente el mismo lugar donde es detenido. Pero estoy viendo el pavimento, ¿no es cierto? O sea, es... Pero exactamente, cambia de tono, incluso Y en de una hecho, parte Emiliano, celeste y él azul. no, perdona Karen, no pone ninguna resistencia. Lo único que dice es que le avisen a su familia, lo que de alguna manera podría confirmar su idea de que lo liberaron para matarlo, ¿no? Sí, no, por cierto, mira, fíjate qué importante es lo que acaban de señalar. Porque yo conozco muy bien la política de persecución que hay en Colombia, porque trabajé con ellos mientras fui fiscal hasta hace poco más de un año. Digo. Lo radical, lo importante, el lema de la Fiscalía en este caso era en las calles y en los territorios. El análisis territorial, el trabajo conjunto con policías territoriales es lo más importante para este tipo de criminalidad, porque ahí es donde se produce. Ese dato lo sale del territorio. Mira, fíjate que es la misma pandereta, impresionante. Ahora bien, las características de estos sujetos que son tan descuidados, por así decirlo, porque nosotros quizás se romantiza el tema de sicario, creemos que todos son Jean Reno, el perfecto asesino, pero no, en este caso los primeros que encuentran, en el caso del secuestro de Ronald Ojeda, ¿quién fue el primero? Un menor de edad que estaba avisando. Sí. Fue el primero, siempre. Porque les importa poco quienes se ejecutan, porque las órdenes o se producen en otro lado o son comandadas por otras personas de la criminalidad. De ahí que adquiera relevancia o credibilidad de que lo hayan soltado para asesinarlo, digamos. Es muy difícil que una persona sea tan especial que se tomen todo
todas las molestias. Tal vez Juan Carlos nos puede ayudar a explicar un poquito, Juan Carlos, que él no pretendía llegar a Venezuela, sino que él tenía pensado quedarse ahí porque era donde había parte de su familia que lo podía ayudar a proteger, ¿no? Sí, exacto, Karim, exacto, Karim. Resulta que si uno, no sé si la producción puede poner al aire el video que conseguimos hace muy pocos instantes, que da cuenta un poco de la vida normal que tenía este sujeto allí. Lo vemos caminando de espalda, tranquilamente, Mira, ahí lo con un estamos andar viendo, Juan pausado, Carlos. de chalas. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Esa imagen fue captada por la Policía Nacional de Colombia y ustedes pueden advertir ahí que es un sujeto que se desplaza por la calle como un joven que va a comprar una bebida a la esquina, como alguien que se va a juntar con sus amigos a jugar fútbol por ahí, en fin. Pero no, se trataba de un hombre que había protagonizado una fuga desde Chile, que había asesinado a un empresario. Aparentemente ingresó a Colombia con una identidad falsa también, eso es una información que se está chequeando, y tenemos entendido también que este sujeto alteró su apariencia física aproximadamente hace 25 días aproximadamente, según lo que nos comentaban ayer en off nuestras fuentes acá en Bogotá. Y era un sujeto que, de todos modos, pese a que uno lo puede ver en ese registro bastante libre por las calles, no se relacionaba mucho con los vecinos ahí en el sector. Yo sé, más o menos, tengo la dirección exacta donde ocurre todo ese desplazamiento y también lo voy a mantener en reserva, pero él era bastante sigiloso, nos decían que siempre miraba para atrás. Él siempre cuando caminaba miraba como de reojo, siempre estaba en una actitud de alerta. Y hay otro dato también que ayer lo comentábamos con la Policía Nacional de Colombia. Créanme que esta detención acá también ha tenido un cierto eco, pero como ellos han tenido a otros integrantes de la dinastía Tren de Aragua Chile que ha llegado hasta acá, entre ellos Larry Changa, Carlos Boyo, en fin, Dayonis Orozco, esto no ha causado tanto impacto, pero sí les llamó la atención que hablara. Ayer nos decían, ¿sabes qué? Nunca habíamos escuchado a un sujeto del Tren de Aragua su tono de voz. Nunca. Porque ellos pagan su silencio, ellos mantienen el anonimato, ellos no entregan información, como se dice en la mafia siciliana, la omertà, el silencio permanente, es hasta la muerte, digamos. En este caso, es otro antecedente que hace a este sicario un sujeto bastante particular. Peculiar, un sí. sujeto que fue muy desafiante Está en preocupado todo por el minuto, hermana. desde que lo trasladan desde Bucaramanga hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ahí también hay un registro que lo mandé a la producción a ver si también lo podemos ver. El sujeto va caminando como que yo soy el centro de la atención en este minuto. ¿Ah? Yo soy el sicario de Meix, como sin importarle ni las miradas. Cuando llega a la Dijim tampoco se bajó en una actitud bastante desafiante, como les contaba, pero sin embargo, pese a que había ahí un protocolo, logramos, y yo dije, hemos viajado tanto con Sergio Arazo para poder estar en este lugar, nos costó mucho acceder a poder ingresar hasta ese punto, que en un minuto lo tuve a 2 metros y dije, bueno, este es el minuto, tremendo hay que acierto, preguntar Juan y Carlos. vemos si Te responde. pasaste, sí. Sí, Y tremendo responde, trabajo. y sí. responde. Un gran acierto, jugado ahí sin el duda, del equipo tuyo, del camarógrafo, de poder abordarlo ahí, ¿no? Con todo el riesgo que eso implica y también pasando a llevar un poquito el protocolo de las propias autoridades que lo están trasladando en otro país, con otras reglas, con otras normas. Mira, esta imagen es nueva también de ¿El aeropuerto? el aeropuerto. Cuando lo entrega la Interpol, ahí se ve el Adentro traslado. de la van. Oye, siempre esposado, ahí fuertemente custodiado, ahí el mérito también para las policías, ¿no? Que están haciendo este trabajo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Mira, con armamento ahí de grueso calibre, sale justamente de esta van. Y llama la atención a mí, bueno, la actitud desafiante que le hemos comentado, pero además que no haya opuesto resistencia al momento de la detención. Dice que, bueno, los datos que nos llegan es que siempre estaba mirando, uno lo ve caminando, mirando siempre hacia el lado y ahí, por supuesto, bueno, esta es la imagen oficial, pero sí hay un seguimiento de 20 días que permite dar con su paradero, que permite finalmente la captura y donde él parece que... Karen, no. ir cruzando fronteras, lo fácil que es moverse. Lo permeable que son las fronteras muchas Latinoamérica. veces, ¿no? O sea, es un error tan grosero. Si me permiten, compañeros, ahí tengo una información. Ahí tengo una información bastante importante. A ver.
¿Cuál fue Les la quiero ruta? contar una información que también hemos logrado corroborar y que da cuenta un poco de que este sujeto, en el fondo, dentro de la estructura del Tren de Aragua, si bien es un sicario, que podríamos decir que está en la parte final de la estructura, digamos, que es el que hace el trabajo sucio, aparentemente él igual tiene una red bastante importante, tanto en Perú como en Ecuador. Recordemos que el Tren de Aragua controla las llamadas trochas, los pasos no habilitados, ¿ya? Él aparentemente no quiso irse por Colchane, a diferencia de Dayón y Sorosco, porque no le gusta el frío. Y por eso él habría optado por irse por Perú, por Chacayuta. Ese es un antecedente que también está dentro de la indagatoria. Un buen detalle. Y aparentemente y en algún minuto también se habló, este sujeto... Juan Carlos, de que podía estar en Argentina. Yo no sé si fue como para distraer o no, pero hubo varios medios argentinos que publicaron esa información. Estuvo replicado en la prensa trasandina también. Sí, hemos consultado también ese dato y fíjate que ninguna fuente nos confirma esa información. Si uno analiza de un poco la historia, el Tren de Aragua no se asentó en Argentina como a diferencia de Chile o a la diferencia de Bolivia o de Perú. Aparentemente allá las bandas narcotraficantes no le dieron la entrada, digamos. Ellos no pudieron instalarse en esos países. El control territorial que han hecho en otras latitudes, allí no les resultó. Las barras bravas tampoco parece que les cayeron muy bien estos sujetos y finalmente optaron por Chile. ¿Por qué? Porque en nuestro país, también nos explicaban eso ayer, es un país que económicamente es rentable, hay dinero en nuestro país, hay actividad comercial, hay empresarios que tienen mucho dinero y aparentemente estos sujetos eligieron a nuestro país por nuestra estabilidad económica también y porque podían obtener dinero fácil. Y en Chile, digámoslo, tampoco la delincuencia nacional se opuso mucho a la presencia del Tren de Aragua. De hecho, ellos se apoderaron de la prostitución, se apoderaron de las extorsiones a ciudadanos de su país y también a ciudadanos peruanos. Y en el último tiempo cometiendo ya secuestros derechamente extorsivos contra personas con dinero y poder obtener, ¿no es cierto?, ese dinero también como ganancia ilícita. Ahora, respecto al operativo que se produce ahí en Barranca Bermeja, también les quiero contar que se trató, como se dice en la jerga policial, de un operativo limpio. No estaba armado, él es reducido, estaba con chalas, por lo tanto era muy difícil, o hawaianas, era muy difícil que pudiese correr o escapar. Lo reducen, lo llevan al piso y ahí lo dejan, ¿no es cierto?, reducido. Incluso un policía le dice que se calle porque él quería decirle, ¿me permite, señor? Le dice que él quería avisarle a sus familiares, ¿ya? Y resulta que él dice, quiero avisarle a mis familiares. Y es porque estaba la hermana, ¿no es cierto? La hermana estaba muy cerca, está aproximadamente a 2 cuadras de ese punto exacto donde fue detenido. Ella no tiene ninguna calidad en este minuto. Este sujeto al parecer no ha cometido delitos, por eso tampoco fue descubierto en la frontera, por lo tanto no puede ser expulsado. Ahora bien, habrá que esperar al menos hasta el jueves. Hasta el jueves él va a estar en la DIJÍN, en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia, y a la espera de la formalización de extradición que debe realizar Chile. Hoy día parte de ese proceso en el Tribunal de Garantía. 2 a 3 después meses. pasa a la Corte de Apelaciones, después vía diplomática, y eso se va a demorar un poquito. Sí. Eso Juan se va a Carlos, demorar un poquito, ojo con eso. dame un segundo, Lo mismo porque, que con Dayón y Orozco. Sí, es bueno el momento que tú describes de lo que ocurre, el momento de la detención, donde se ve esta muralla azul detrás, donde él va caminando con hawaianas, donde se acerca un efectivo de la policía colombiana, le pregunta su nombre, lo lanza al suelo y lo detienen. Eso, hay un ambiente, tiene una conversación que también es importante resaltarla, escuchar lo que ocurrió en ese momento. Vamos a revisarlo. Te da camiseta en vez. ¿Avisar a mi familia? ¿Me puede avisar a mi familia? ¿Me puede avisar a mi familia? La pared, registro viejo. ¿Le puede avisar a mi familia que te dio el cristal? Regístralo.
vamos a ir a apoyar y mi carro ya lleva Número de control A 10632/7-2025. En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile. ¿Listo? Por el delito de homicidio calificado. Haga silencio, viejo. Haga silencio. ¿Su nombre es? ¿Me confirma su nombre? ¿Cómo se llama usted? Listo. Mejía Hernández Alberto Carlos. Fecha de nacimiento 8 de septiembre del 2016 en Venezuela. Usted en este momento está siendo retenido por notificación roja de Interpol. Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. En caso de no tenerlo, el Estado le proporcionará uno. Tiene derecho a informarle a una persona sobre el motivo de su retención. Y tiene derecho a saber el motivo por qué se está reteniendo. Estoy informando de una notificación roja de Interpol por un homicidio que sucedió en el país de Chile. ¿Listo? ¿Le quedan entendidos sus derechos? Yo creo que no sabía qué identidad entregará. Bueno, detenido por segunda vez, esperamos que sea la definitiva, este proceso de extradición que va a durar de 2 a 3 meses. Oye, y hoy con a lo menos 3 casos o 3 audiencias de formalización muy importantes. Primero este juicio de extradición, además, bueno, lo que pasa con este intermediario que ya fue detenido en Chile, así que vamos a tener una jornada bien intensa. Nos acompaña acá ya en el panel el senador Juan Luis Castro. Bienvenido, senador, muchas gracias por acompañarnos. Y el senador Rojo Edwards también, bienvenido. Sí, oiga, ¿qué le parece todo lo que ha pasado en esta jornada tan noticiosa? Un fin de semana ahí lleno de información y que tiene que ver directamente con el caso de este asesinato del rey de México. Yo creo que es un gran logro después del fracaso de la justicia y de Gendarmería en Chile de haber liberado a este sujeto sin motivo alguno, en una situación casi sospechosa de una enorme conspiración donde hubo ayudistas, hubo colaboraciones de distinto tipo que ya sabremos en el tiempo de quién provenían, pero que en la práctica fue un bochorno incalculable para la justicia chilena y para la confianza de la gente. Que lo hayan recapturado. Senador, ¿usted sostiene que aquí no hubo solo un error, que hubo corrupción? Sí. Yo creo que aquí hay, no puedo comprobarlo porque esto está por verse, pero parece inaudito, por un lado, el dictamen de ese tribunal, modificado 3 veces. Más inaudito me parece que cuando se le libera por un decreto, por un oficio, no hayan pasado ni pocos minutos y ya esté fuera, y afuera estaban esperándolo y hicieron todo el trayecto que sabemos. Eso a mí me parece que no resiste gran análisis de que falta mucha hebra todavía por despejar para llegar a lo que realmente pasó. ¿Es error o corrupción? Yo creo que es la pregunta, bueno, que Pero déjame quedó decir, dando yo vuelta. creo que lo más importante de este tipo de noticias es la señal que se da. La señal es que ojalá, y ojalá que se dé esta señal siempre, tú te escapas de la cárcel o eres liberado por error, porque este no es el único error que hemos tenido en Gendarmería en los últimos días, lamentablemente. Han habido varios más. Es más, se ha dado una discusión, ¿cuántos errores tuviste en el gobierno anterior? ¿Cuántos errores? O sea, ya es una cuestión insólita. Pero la señal de que si tú te escapas, te vamos a buscar, es una señal que tenemos que dar, y ojalá, yo le pondría mucha fuerza a encontrar a las personas que se escapan, para que sepan que si se escapan va a estar toda la fuerza de la ley encontrándolo, e incluso internacionalmente. Bueno, el Así que día yo creo que viernes hubo una fuga cinematográfica de la cárcel de Valparaíso. Sea cinematográfica o por errores. Si te escapas, te vamos a pillar. Esa es la señal que hay que entregar. Sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. no, En si este no es caso fácil. la policía colombiana colaboró mucho, porque tiene disposición, tiene búsqueda. La Interpol fue muy eficaz, pero en la práctica, hoy día las cárceles fiscal son un nido de delito. No, por cierto. Eso es lo que tenemos. Es un territorio más, digamos. Cada territorio que el Estado abandona es cooptado por la criminalidad organizada, evidentemente. Ahora, la tesis del error es posible, pero es absolutamente la menos probable que se vayan, porque no es un error, habrían ser como 20 errores por todos los organismos que participan en esto. Es muy improbable, entonces asumamos desde el punto de vista, bueno, de las autoridades que están presentes, el escenario que no es tan bueno para potenciar aún más las fiscalizaciones, modernizar la cárcel, preocuparse una vez por todas, aunque no sea atractivo electoralmente, porque adentro no votan, pero es bueno, porque mientras más gente metamos a las cárceles, peor. El escenario del error también es poco creíble, porque claro, efectivamente hubo un mail a una casilla que decía tiene que liberarlo, pero 3 minutos después hubo mails a 4 casillas diciendo que no tenía que liberarlo, y eso ocurre 6 horas después. Entonces uno dice, error... O sea, pero, Sí, pero a ver, no puedo creer, la sensación de que ni siquiera él
sabía por qué lo habían liberado. Él cree que lo liberaron para matarlo. Esa fue la declaración que le hace a Juan Carlos Araya. Claro, él hace declaraciones de toda especie porque ha mentido siempre, desde su identidad para abajo. Pero lo que a mí me preocupa, Rojo, es que haya un manto de indolencia respecto al origen de esta liberación. Porque tenemos una jueza suspendida, que no sabemos el resultado, en Gendarmería hay otras investigaciones. Sí, esto senador, está casi igual que los sumarios por licencias médicas. Deme Llevamos un 3 minuto. meses. Quiero que aprovechemos, Karen, a Juan Carlos Araya, que ha estado pues. reporteando esto, que tiene antecedentes relevantes, que él pudo acceder en este tremendo acierto periodístico a esta declaración. ¿Qué se sabe de su entorno, de su red de protección? ¿Qué tan importante es este sicario dentro del tren de Aragua, Juan Carlos, que has podido reportear? ¿Por qué él estaba en este lugar, Barranca Bermeja, solo porque estaba su hermana ahí o tenía alguna otra intención? Lo que pasa es que Barranca Bermeja es una comuna, ¿no es cierto?, que está a 1 hora y media aproximadamente por tierra desde la ciudad de Bucaramanga. Debe estar a unas 3 horas de la frontera con Cúcuta, ahí está el Paso San Cristóbal. Y aparentemente en esa zona también opera una importante célula del tren de Aragua. Claro. Recordemos que estos sujetos son transnacionales, ellos realizan distintas funciones delictuales en distintos países, para ellos no existen fronteras, toman como suerte de concesiones, por decirlo de alguna manera, concesiones delictuales, ¿ya? En Chile este sujeto estaba dedicado al sicariato. ¿Qué significa, para que la gente a veces no está tan instruida en este término? El sicario es la persona que es un asesino a sueldo, es un sujeto que recibe una cantidad de dinero. En este caso, aparentemente, el trato eran 30 millones de pesos, pero aparentemente este sujeto que cayó, el llamado tío Lucas, que era el intermediario entre Wilson Verdugo, el empresario gastronómico, y los sicarios, solo él se habría pagado 4 millones de pesos, ¿ya? Esos 4 millones de pesos fueron los que le permitieron a él tomar este Uber desde Estación Central y llegar hasta el barrio boliviano de Iquique, ¿ya? Ahí se hospeda una tarde, se baña y posteriormente aborda otro bus y se va en dirección a Arica. Ahí también da otro nombre. Ojo con ese dato. Este sujeto dio múltiples identidades en nuestro país. Cuando llega al terminal de Arica, se sube a otro vehículo informal, y aquí quiero hacer un alto. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, hace mucho rato está tratando de que se modifique la ley en torno a los vehículos informales que operan tanto en Colchane como en la frontera con Perú. ¿Por qué? Porque ellos juegan un rol clave. Ellos no le piden la identidad a las personas, ellos simplemente les interesa recibir el dinero y transportarlo, tanto de Colchane como de Iquique. O sea, nadie llega a pie a estas alturas desde Colchane y Iquique. Entonces, ese punto es relevante. Y en este caso le permitió, ¿no es cierto?, a este sujeto llegar hasta la frontera. Y ahí se produce otro hecho que tampoco se ha hecho tanto hincapié, que es que este sujeto también es controlado. Recordemos que en ese punto, antes del paso Chacayuta, está el ejército y también fue controlado. Pero como en ese minuto él no tenía ninguna orden, ninguna alerta roja internacional, pudo salir por un paso no habilitado ahí en Santa Rosa y no ingresó por paso habilitado al país peruano. Él ingresa por el costado derecho, según hemos podido corroborar también con colegas peruanos que estuvieron siguiendo este escape. Sí. Sí, no, bueno, que tú tienes tantos datos, detalles, ¿no es cierto?, de cuál fue el recorrido, qué hizo. Yo admiro mucho el trabajo de Juan Carlos. Además, mira, tiene los datos de la hermana, dónde vive la hermana, el contacto telefónico. No sé si ella querrá, mira, se ve joven, ¿ah? Yo creo que a lo mejor es menor de edad y no va a poder conversar con nosotros, va a ser difícil conseguir eso. Pero ¿qué otros detalles tienes tú en términos de cuánto le pagaron a este sicario, ¿no es cierto? ¿Cómo es que lo contactan? Se habla probablemente de este intermediario que a lo mejor habría trabajado en uno de los restaurantes, ¿no es cierto? Y que por ahí había algún tipo de vínculo. ¿Cómo dan con él? Lo que pasa, Karen, es que esta audiencia que va a ser ahora del llamado tío Lucas, va a ser ahora a las 11 de la mañana, hora chilena. Acá tenemos 1 hora menos, claro. Y ahí la Fiscalía no ha querido entregar más antecedentes en torno a esta situación, pero nos deja llamar la atención, y aquí les quiero dar otro dato. A ver. Hace un tiempo están ingresando por la frontera norte de nuestro país inmigrantes ecuatorianos que hacen ingreso por pasos no habilitados.
Yo he conversado con muchos analistas criminales, con gente que está desplegada en la frontera y les está llamando la atención que estén ingresando a nuestro país provenientes de Ecuador, dado que ustedes tienen que recordar que en el último tiempo Ecuador también ha sufrido un crecimiento importante de carteles mexicanos. Estoy hablando del cartel de Sinaloa y Jalisco Nuevas Generaciones, quienes han hecho alianzas con los Lobos, con los Tijerones, con distintos grupos criminales, entre ellos, recuerden, hace muy pocos días el Fito, el líder de los Lobos, fue extraditado a Estados Unidos. Entonces, estos grupos ecuatorianos al parecer también estarían migrando a nuestro país y recordemos que se está haciendo un banco de tatuajes de todos los inmigrantes de distintos países que están siendo detenidos en nuestro país y que se comparten en línea con las fiscalías nacionales tanto de Colombia, de Ecuador, de Perú. Y en este caso, volviendo al sicario de Meix, me llama la atención que este intermediario sea un ciudadano ecuatoriano, que en el operativo del pasado 13 de agosto, ahí en Independencia, se logró escapar. Es un tipo hábil, es un tipo que maneja la clandestinidad, sabe moverse, por lo tanto, llama la atención su nacionalidad y que esté vinculado a un sicario del tren de Aragua. Juan Carlos, es una situación que va a haber que investigar y que